buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a TV Maya, el canal multicultural de Guatemala, y a su programa Rotzijón. Mi nombre es Clara Arenas, yo soy la directora ejecutiva de Avanzo, la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, y hoy tenemos el gusto de contar con este espacio que nos ha sido ofrecido mensualmente por el programa Rotzijón para desarrollar el foro de diálogo y debate que hemos denominado Una mirada crítica sobre Guatemala. Ustedes van a tener en su pantalla la información sobre cómo comunicarse con nosotros a lo largo del programa. Hoy hablaremos de historia. Comenzaremos diciendo que en el debate sobre memoria e historia en nuestro país, los temas de la memoria se han privilegiado en los años recientes, sobre todo por la reciente historia del conflicto armado, dándose nuevas y actualizadas reflexiones, pero que no necesariamente ha sucedido lo mismo con la historia. Pensamos nosotros que es de suma importancia reflexionar sobre su aporte, el de la historia, en ese debate. Dos formas concretas de aporte serían, por ejemplo, develar lo ocurrido y problematizar el presente. Específicamente, queremos saber qué se está dando en Guatemala hoy en relación con la historia. Preguntas en ese sentido son las siguientes. ¿Desde dónde se está escribiendo la historia? ¿Para qué y para quién se está escribiendo? Para referirse a estas y otras interrogantes, están hoy con nosotros, nos sentimos muy honrados en presentarles, a Ana Carla Ericastía, quien es maestra en historia, directora del Archivo General de Centroamérica y profesora universitaria. A Edgar Esquit, doctor en Historia, investigador del Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala y también profesor universitario. Y a Gustavo Palma, doctor en Historia, es investigador de Avanzo y también profesor universitario. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Y comenzaremos preguntándole a Gustavo Palma, ¿qué entendemos por historia, Gustavo? ¿Un relato sobre los hechos del pasado, de lo que ya sucedió? ¿Qué entendemos por historia? Bueno, yo creo que entre las acepciones tradicionales que se tienen sobre la historia, pues una de ellas es la historia es lo que ya pasó, ¿no? Es decir, lo ya ha ocurrido, pero también la otra acepción común es la escritura de lo que ya ocurrió, ¿no? Yo pensaría que ambas formas de entender o de explicar la historia pues, pueden ser válidas, ¿no? Es decir, porque la historia se refiere tanto a lo que ha pasado como a un relato que se escribe sobre eso que ya ocurrió. Ahora, lo que yo diría es que lo importante en esta, digamos, distinción es la problematización de lo que está implícito en ambos términos, en ambos conceptos, ¿no? Y creo yo que en ese sentido un primer aspecto que es importante destacar es que, digamos, desde la perspectiva del trabajo del historiador, hay una claridad en cuanto a que no es posible reconstituir o restituir el pasado en su totalidad, ¿no? Es decir, es una tarea imposible, ¿no? Y en ese sentido yo creo que lo que es importante es que lo que se diga sobre lo que ya ocurrió, lo que se narre, lo que el historiador cuente sobre lo que ya ocurrió, siempre va a ser provisional, ¿no? Es decir, siempre va a ser una aproximación a un intento de explicar lo ya ocurrido, pero que no va a ser una explicación cerrada, única y definitiva, ¿no? Y yo creo que eso es algo que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Y precisamente por eso, por esa misma, digamos, razón de que la historia como relato no es un relato cerrado y definitivo, ello explica cómo, por ejemplo, cada cierto tiempo se producen lo que podríamos llamar esfuerzos de renovación sobre el relato histórico, ¿no? Es decir, cada cierto tiempo un historiador mexicano, Enrique Flores Cano, plantea él que cada cierto tiempo las sociedades, pero sobre todo desde el poder, se plantea la necesidad de la relectura de la historia. Y es a partir de ese ejercicio de relectura que se hace cada cierto tiempo
que lo que se busca es, podría decir, fijar en ese relato que se hace a partir de esa lectura de la historia, una cierta manera de identificar aquello que se considera que es importante recordar, pero no solamente lo que es importante recordar, sino sobre todo cómo se debe de recordar, es decir, qué es lo que en el relato histórico se debe de decir y de qué manera se debe decir, es decir, de qué manera se debe de explicar, ¿no? Y en ese sentido, eso me lleva a algo que es importante establecer, ¿no? Que hay relatos históricos como historiadores, ¿no? Es decir, creo yo que eso es algo que es importante también de destacar, ¿no? Es decir, no existe un relato único sobre la historia, sino que existen diversidad de relatos en la medida en que existan diversidad de historiadores, ¿no? Es decir, no hay una sola perspectiva, no hay una sola visión, sino que más bien los aportes son múltiples en la medida en que existan y han existido historiadores. Bueno, entonces la historia no está escrita en piedra, pero vemos también que hay como un interés especial de algunos sectores, sobre todo los que detentan el poder, en la historia. ¿Cómo se explica ese interés? Sí, yo creo que eso, para vincular un poco lo que venía diciendo anteriormente con esta pregunta, ese interés que se manifiesta sobre todo por el poder, que digamos en el caso, diría yo más concreto, se materializaría en, por ejemplo, lo que desde las instancias dedicadas al ramo educativo promueven como visión de la historia, tiene que ver con podríamos decir, los usos o la utilidad que se desprenden de esa historia que se enseña, ¿no? Y cuáles serían esos usos o esa utilidad. Yo creo que tal vez el más importante tiene que ver con que a partir de la enseñanza de la historia que se hace a través del sistema educativo, pues lo que se busca es promover un sentimiento de pertenencia, es decir, diríamos un sentimiento de identidad nacional. Y en ese sentido, la historia, considero yo, en términos de la construcción de esa identidad nacional, es fundamental, ¿no? Es decir, creo yo que la base sobre la cual se construye la identidad nacional parte de la concepción que se tiene sobre la historia propia, ¿no? Sobre la historia del país en el que se ha nacido. Y entonces, si la identidad nacional otorga sentido de pertenencia, sentido de origen, sentido de adscripción, ese sentido de pertenencia, de origen, de adscripción, pues van a estar, podríamos decir, sustentados en buena medida por ese conocimiento que se tenga sobre la historia nacional, ¿no? Y en consecuencia, podríamos decir, bueno, ¿qué tipo de información o de formación tenemos, en este caso los guatemaltecos, sobre nuestra historia, ¿no? Y en función de eso, ¿qué tipo de identidad o cuál es la identidad nacional que tenemos los guatemaltecos a partir de esa historia que se nos enseña, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido, pues digamos, si revisamos la literatura que se utiliza en el sistema educativo primario y secundario, podríamos ver de que lo que ahí se traslada como visión sobre la historia o como conocimiento de la historia, pues está, digamos, enmarcado dentro de una cierta intencionalidad en cuanto a qué tipo de conocimiento histórico se quiere que tengamos sobre nuestro pasado y en consecuencia qué tipo de identidad es la que se ha venido forjando y se sigue forjando. O sea que estamos viendo una relación muy estrecha entre la educación, la formación en escuelas y colegios y la historia que se ha escrito. Y tú lo relacionas con el tema de la identidad nacional. ¿Ejemplos de lo que se ha privilegiado en esa historia que se enseña? Bueno, como decía, si uno revisara los contenidos de los textos que se utilizan en el sistema educativo, lo que digamos se podría destacar de esa lectura sería, por ejemplo, es decir, una visión en la que, si bien hay una propuesta de carácter de periodización, ¿no? Es decir, se divide a la historia en distintos momentos, por ejemplo, todavía se habla de historia prehispánica. Es decir, considero yo
el concepto adecuado a utilizar no tendría que ser historia prehispánica, sino que historia antigua, ¿no? Es decir, ahí cuando se habla de historia prehispánica se está privilegiando que el momento que define la historia anterior de lo que ahora es Guatemala es el momento cuando se produce la invasión europea, ¿no? Entonces, no es la historia propia antigua de lo que ahora es Guatemala, sino que es la historia que ocurre antes de que Europa llegue a América, ¿no? Entonces, esa división que se hace de la historia en términos de periodización, pues está un poco marcada por una determinada lectura que en el caso de Guatemala se hizo a finales del siglo XIX, ¿no? Es decir, hay un historiador en este momento, Lorenzo Montúfar, quien prácticamente impone esa periodización y no hemos salido de esa. Por un lado, y por otro lado, es decir, lo que uno puede destacar cuando hace ese examen es que, por ejemplo, lo que al final se retiene en términos de esa formación o de esa información que se traslada son datos aislados, ¿no? Es decir, interesa que se aprendan nombres de 5 grandes personajes, los padres de la patria, los próceres, los conquistadores, los grandes caudillos, ¿no? Sí, las fechas más importantes, ¿no? Y en ese sentido, pues al final la historia queda reducida a esa especie como de galería de personajes ilustres que se supone dan cuenta de lo que es la complejidad de nuestra historia, ¿no? Y por otro lado, también algo que es importante destacar es que es una historia que privilegia fundamentalmente la lectura política de la historia, ¿no? Entonces, uno agarra los textos y la parte última de la historia de Guatemala de mediados del siglo XIX en adelante es la lista de los presidentes, ¿no? Cuántos años estuvieron y algo que hicieron de manera específica. Entonces, en ese sentido se trata de un relato histórico muy pobre, ¿no? Muy reduccionista a personas, a fechas, a acontecimientos, y lo que digamos a mí me preocupa mucho de esa perspectiva es que no se enseña lo que debe de ser una lectura tradicional sobre la historia, que sería entender la historia como un proceso, ¿no? La historia es un proceso continuado y donde hay complejidad de acciones, complejidad de actores, y que en ese sentido una visión nueva o diferente o crítica de la historia debería de contener, por ejemplo, es decir, esa complejidad de procesos, pero también esa complejidad de actores que intervienen en el desarrollo de la historia. Sí, entonces creo yo, entendería que estamos construyendo una perspectiva que nos permite ser críticos de la historia y que además vemos que el trabajo de historia ha venido siempre replanteándose el relato, ¿verdad?, en ciertos momentos. Con esto vamos a terminar este primer segmento del programa y regresamos en un momento con ustedes, amables televidentes.